Estamos en el curso de trigonometría para bachillerato y en esta sección 5 vamos a estudiar las unidades de medida de los ángulos. Los ángulos, por lo general, porque existen otras unidades, se miden en grados y en radianes. Un grado no es más que la 360ª parte de la longitud de la circunferencia. Es decir, imaginemos que nosotros cogemos la circunferencia y la dividimos en 360 partes, ¿no? Así hasta que llegamos a 360 partes. Pues cada una de estas partes es un grado. Así de simple. Imaginemos ahora que un grado lo aumentamos con una lupa y es lo que está aquí puesto en rojo. Pues si nosotros ese grado, a su vez, lo dividimos en 60 partes, pues tenemos lo que son los minutos. Es decir, un grado son 60 minutos. Y a su vez, si cogemos ese minuto y lo volvemos a subdividir en otras 60 partes, tenemos lo que son los segundos. Como ejemplo, vamos a tomar la medida de un ángulo, 2 grados, 3 minutos, 20 segundos. Un ángulo se puede expresar de esta forma o también se puede expresar de forma decimal. Para pasar de grados, minutos y segundos a decimal, se hace de la siguiente forma. Se pasan los segundos, se pasan a minutos y después se le suma los minutos que tenemos aquí. Y después, una vez tengamos ese valor, lo pasamos a grados y se lo sumamos a los grados que tenemos aquí y obtenemos el resultado. Partimos 20 segundos, ¿no? Entonces, como queremos quitar los segundos, tenemos 60 segundos es un minuto. Entonces esto nos da, el 0 se va con el 0, 10 se va con 10, digamos. 2 partidos 6, nos queda 1 partido 3 minutos. Bien, a esta cantidad se la sumamos a 3 minutos. Y 3 por 3, 9, más 1, 10, nos da 10 partido 3 minutos. Entonces tenemos 2 grados y 10 tercios de minutos. Ahora, estos minutos queremos pasarlo a grados, ¿no? Entonces queremos eliminar este minuto. Entonces 60 minutos es un grado. Y el 10 se va con el 10 y nos queda 3 por 6, 18. Por tanto, el ángulo alfa será 2 grados más 1 partido 18 grados. Y 1 partido 18 es 0,05 periodo grados. Es decir, que ya hemos pasado el ángulo que estaba en grados, minutos y segundos a forma decimal. 2,05 periodo grados. Y esta es la forma de hacerlo. Imaginemos ahora el caso contrario. Es decir, que nos dan el ángulo en forma decimal y queremos pasarlo. Vamos a utilizar el mismo ángulo y queremos pasarlo a grados, minutos y segundos. Bien, entonces el proceso será inverso, es decir, primero pasamos, digamos, nos quedamos con la parte entera, 2 grados. La parte decimal que habíamos visto que era 1 partido 18, ¿no? Es la que tenemos que pasar a minutos. Entonces, esta parte la pasamos a minutos. Luego aquí hacemos el mismo proceso. Nos quedamos con la parte entera, ¿no? Más una parte decimal. Y esta es la que después pasamos a segundos. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, 1 partido 18
grados. Bien, como queremos eliminar el grado, entonces un grado son 60 minutos. Fíjense que en esta parte antes dividimos por 60 y ahora lo que se hace es multiplicar, ¿no? Entonces tenemos 60 partido 18. 18 es 6 por 3, ¿no? Entonces esto nos queda 10 partido 3. Bien, pues lo mismo, ¿no? Es decir, esto se puede expresar como 3 más un tercio, ¿no? Que lo vimos antes, 3 por 3, 9 más 1, 10. Entonces nos quedamos con la parte entera, que esos son 3 minutos, y esto es un tercio de minuto. Entonces, un tercio de minuto, si queremos pasar los segundos, pues lo mismo. Un minuto, para quitar los minutos, son 60 segundos. Y entonces nos queda 60 dividido entre 3 es 20 segundos. Entonces, el ángulo de 2,05 grados es igual a 2 grados, 3 minutos, que lo tenemos aquí, y 20 segundos. Y este es el proceso para pasar de grado, minuto y segundo a decimal y de decimal a grado, minutos y segundos. Esto en cuanto a los grados. Ahora vamos a pasar a lo que es un radián. Un radián no es más que el ángulo, ¿no? Ángulo que corresponde a un arco de circunferencia de un radio. Esto quiere decir que si nosotros cogemos un trocito de cuerda del tamaño del radio y lo superponemos en el arco de circunferencia, aquí por ejemplo, esta longitud nos da un ángulo de un radián y es independientemente de la circunferencia que tomemos. Porque si se fijan, imaginemos que tomamos una circunferencia más grande, entonces este radio, R', de esta circunferencia más grande, lo volvemos a superponer aquí y nos da la misma abertura. Es decir, que independientemente del tamaño de la circunferencia, un radián nos va a dar lo mismo. Es el arco que corresponde a la longitud de un radio. Entonces, nosotros sabemos que la longitud de un arco, por lo que estamos diciendo, es igual al ángulo por el radio. Entonces, para que la longitud de ese arco corresponda a 1, ¿no? Es cuando la longitud del arco corresponde a un radio. Entonces, esta fórmula nace de, digamos que alfa sería la constante de proporcionalidad entre lo que es el radio y lo que es la longitud de arco. Y para que el ángulo dé un radián, ¿no? La longitud de arco de un radio dividido entre el radio es un radián. Entonces, la longitud de arco está medida, vamos a suponer, en metros, ¿no?
y el radio también está medido en metros. Por tanto, el ángulo alfa es adimensional. Adimensional. Y simplemente es un número, ¿no? Y entonces, esto es una ventaja porque nosotros podemos, por ejemplo, multiplicar alfa por el seno de alfa, por poner un ejemplo, ¿no? O de otras maneras, y podemos trabajar en las expresiones algebraicas con la suma producto del ángulo, porque alfa es adimensional. Esto lo podemos hacer en radianes. Sin embargo, en grados no tiene sentido multiplicar un ángulo en grados por el seno del ángulo. En grados no se puede hacer. Estas cosas no suelen venir en los libros, ¿no? Esto que yo estoy diciendo aquí ahora. Bien. Entonces, con esta idea, la longitud de una circunferencia sabemos que es 2πr, y como la longitud, ¿no?, en general es el ángulo por el radio, entonces el ángulo que subtiende una circunferencia completa es 2π radianes. Si la circunferencia completa es 2π radianes, ¿no?, pues esto es equivalente a 360 grados. Y esta es la proporción de pasar de radianes a grados. Es decir, 2π es igual a 360. Y más concretamente, pi, que es la mitad, es igual a 180 grados. Es decir, vamos a borrar todo esto. Esto es 360 grados, que corresponde a 2π, y media vuelta hasta aquí es 180 grados, y esto es pi radianes. Aquí 2π radianes. Bien, entonces la proporción es esta para pasar de una cosa a la otra, así que no tiene mayor... Vamos a hacerlo. Vamos a tomar, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, que es una cosa así. 30 grados. Después 45 grados es justo. 45 grados es la mitad, ¿no? Porque si esto mide 90 grados, la mitad del primer cuadrante es 45 grados. Podemos tomar el ángulo de 60 grados. Para pasar de grados a radianes y de radianes a grados, simplemente lo que tenemos que usar es la proporción que ya hemos visto, es decir, 180 grados es a pi radianes, como, por ejemplo, g grados es a r radianes. Entonces, si lo que queremos es pasar de grados a radianes, pues r será igual a g partido 180 grados, g grados, por pi radianes. Si lo que queremos es pasar de radianes a grados, entonces tenemos que grados será 180 grados por r partido pi, ¿no? Sería r radianes partido pi radianes. Y entonces nos queda en grados. Para el ejemplo que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar la primera formulita y es muy sencillo. Entonces, tenemos 30 grados es igual a 30 partido 180 por pi. Y entonces esto nos da, el 10 se va con el 10, nos queda 3 partido 18. Pi, el 18 es 6 por 3.
Entonces nos queda pi sextos radianes. Entonces, 30 grados son pi sextos radianes. El ángulo de 45 grados es igual 45 partido 180 por pi. 45 por 2 es 90 y por 4 180, es decir, 45 partido 4 por 45 pi. El 45 se va con el 45 y nos queda pi cuartos radianes. Entonces 45 es pi cuartos radianes. Estos ángulos es muy importante que se los aprendan porque lo van a utilizar durante toda su vida, ¿no? Es decir, 30 grados, pi sextos, 45 pi cuartos y 60 pi tercios, ¿no? Bueno, vamos a calcular 60 es igual a 60 partido 180 por pi. 6 por 3, 18, entonces será pi tercios radianes. 90 grados es 90 partido 180. 180, 90 por 2 es 180, entonces será pi medios radianes. Aquí ponemos pi tercios radianes y pi medios. ¿Vale? Podríamos calcular alguno más, por ejemplo 120 grados. Pero fíjense que 120 grados se puede poner como 90 más 30, ¿no? Entonces en vez de utilizar la proporción podemos decir pi medios más 30 que vale pi sextos. Y entonces nos queda, aquí multiplicamos por 3, tenemos 3pi, 3 por 2, 6. Y entonces será 4pi sextos, que nos queda 2 pi tercios de radianes. Entonces, 2 pi tercios. Otro que podríamos calcular, el de 150. Aquí, 150 grados. Pues lo mismo. 150 puede ser igual a 180 menos 30, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, bueno, vamos a borrar por aquí un poquito. 180 menos 30 es 150. Entonces, esto se puede poner como pi menos 30 que vale pi sextos. Entonces, 6 por... No, nos queda 6pi menos pi partido 6. 5 pi sextos. Es otra manera, digamos, de hacerlo rápido, ¿no? Ahora vamos a ver el proceso inverso, de pasar de radianes a grados. Por ejemplo, comenzamos con pi sextos es igual a pi sextos por 1 partido pi por 180, que fue lo que vimos antes, ¿no? La proporción. Es al contrario, ¿no? Entonces, radianes con radianes se nos van y nos quedan en grados. Pi se va con pi y nos queda 180 entre 6 nos da 30 grados. Pi cuartos es pi cuartos por 1 partido pi y por 180. Entonces nos queda 180 entre 4, 45 grados. Pi tercios es pi tercios por 1 partido pi por 180 grados y nos queda 60 grados. Pi medios es pi medios por 1 partido pi por 180 y esto nos da 90 grados. Podemos continuar, por ejemplo, 2 pi tercios. 2 pi tercios por 1 partido pi por 180 grados. El pi se va con el pi. 180 por 2, 360. Y dividido entre 3, pues 120 grados.